salud y ya con muchos ánimos de estudiar para ese primer examen que será este fin de semana. Antes de iniciar lo que vamos a trabajar en el día de hoy, les recuerdo que el examen estará dispuesto en la plataforma este viernes 5 de septiembre a partir de las 10 de la noche. Van a tener, como les he dicho antes, dos oportunidades, dos intentos y será escogida la mejor nota de esos dos intentos. No olviden también, no olviden también mirar con cuidado el tiempo de duración del examen para que no lo vayan a dejar para muy tarde porque, por decir algo, si un examen empieza, digamos, una persona a hacerlo a las 3 de la tarde Mi y se papá cierra a las quejándose de 4, que mi Michi destruye los muebles. La por, destrucción. Los muebles del vecino. Ay, por, no, por no le silencio, quedó la camisa que le compré. me apaga el micrófono el que está por allá, me hace el favor. Entonces, por decir algo, si un examen inicia a las 3 de la tarde una persona a hacerlo y se cierra a las 4, no va a tener sino una hora. Debe iniciarlo con un tiempo adecuado para que utilice el tiempo que está dispuesto para el examen. Este examen va a tener un buen tiempo para realizarlo. Entonces, pueden hacer un intento el sábado, por ejemplo, otro intento el domingo, en fin. Pero entonces no lo dejen para los últimos minutos porque no es posible alargar el tiempo, ya que se cierra y ya no hay forma de alargar el tiempo. La ideal es que todos tengan las mismas oportunidades. Bien, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, con toda confianza me lo pueden decir. En el día de hoy vamos a trabajar la última parte del tema correspondiente al examen, que es la función cuadrática. Ya habíamos en la reunión anterior iniciado un poco sobre ella. Ahí dejo en el tablero que se alcanza a ver, no sé si lo ven. Si no lo ven, me dicen para volver a mejorar ahí la transmisión. En ese último tiempo de la reunión anterior hablamos de la función cuadrática, entonces habíamos dicho cosas como que representa gráficamente una parábola. Tenía la forma de un trinomio. Observen la forma ax a la 2 más bx más c. Y que si el valor a era positivo, tenía la forma como, digamos, de una u que abre hacia arriba. Si el valor a era menor que 0, tenía una forma como de la u invertida, abre hacia abajo. Y que en el caso de que a valiera 0, entonces no sería la parábola, sino que sería una línea recta, una función lineal. Eso lo habíamos indicado en la última reunión. Y también habíamos indicado que hay unas formas de ecuaciones de parábola. Entonces vamos a recordar también estas formas de ecuaciones de parábola para que empecemos a manipularlas y luego de que empecemos a manipular, pues entonces hacemos algunas aplicaciones. Insisto, si hay alguna duda, por favor me dice. Puede ser una duda con respecto al tema anterior, que fue la función lineal. Con todo gusto trataremos de darle la mejor respuesta. Bien, voy a quitar entonces la cámara un momento para que nos dé una mejor señal. Entonces tenemos que hay unas formas de ecuaciones de parábolas. Gráficamente una parábola en general tiene esa forma que tengo ahí o abriendo hacia abajo. Recordemos algunas cositas. El punto de color rojo, el punto de color rojo que hay ahí es el vértice
Los que están sobre el eje X son los cortes con el eje X respectivamente, y el que está sobre el eje Y es el corte con el eje Y, el valor C. Y ese valor P que aparece ahí es la distancia de esa F que se llama el foco, y P será la distancia de ese foco al vértice. Para encontrar los cortes con el eje X se iguala a 0. Y para encontrar el corte con el eje Y se reemplaza la X por 0. Más o menos ese es el recuerdo que teníamos del miércoles anterior. Y las ecuaciones eran esas que aparecen ahí. Vamos a señalarlas cada una de ellas y vamos a tratar de hacer un ejemplo de cada uno de ellos y luego vamos a hacer en general la aplicación. Básicamente, entonces, esta es la forma general de la parábola, la que acabo de señalar ahí. Pero entonces se puede escribir de la forma, llamémoslo la forma 1, cuando abre en el eje X, cuando abre hacia arriba o hacia abajo. Y la otra, la número 2, cuando abre hacia la izquierda o hacia la derecha. De estas, básicamente en el curso, prácticamente no se ven, aunque vamos a hacer un ejemplo ahorita para que veamos cómo funciona. Y la otra es otra forma de escribir, la número 3, otra forma de escribir la ecuación de la parábola. El vértice se encuentra de la forma tomando el valor b con un signo menos adelante, o sea, menos b sobre 2 veces el valor a. Y lo que me dé esta expresión simplificada, lo evaluamos en la función y encontramos el otro valor. Este nos daría el valor h y este nos daría el valor k. No olvidemos que el vértice es h, k, el punto con coordenadas hk. Entonces vamos a mostrar ejemplitos de parábolas. Aquí básicamente lo que se requiere es tener un buen manejo algebraico. Saber factorizar, saber sumar, restar, en fin, cosas sencillas de hacer. Entonces miremos, en primer lugar, un ejemplo de una parábola dada y le vamos a encontrar el vértice a esa parábola. Insisto, si hay alguna duda, me dice. Entonces miremos este primer ejemplito. Vamos a hallar el vértice de la siguiente expresión. Y igual a f de x igual a 2 x a la 2 menos 12x más 23. Entonces observemos, me devuelvo un momento para que veamos que podemos manipularla de varias formas. Vamos a hacer esa manipulación de varias formas. Observemos la primera. Me devuelvo un momento para que vean. Vamos a usarla como la número 3, como esta forma que voy a señalar acá. La número 3. Y luego la hacemos utilizando esta expresión del vértice. Entonces primero vamos a llevarla a la forma A que multiplica, vamos a escribirla de nuevo. La forma Vamos a hallarlo a la forma y igual a f de x
igual a que multiplica x menos h al cuadrado más k. Como dije hace un momento, lo vamos a hacer de dos formas. Entonces la primera forma sería esa. Aquí es donde viene lo que ustedes manejan del curso anterior. Pues vamos a escribir acá f de x igual a 2x a la 2, 12x y más 23. Observemos antes de hacer la primera operación, lo que aparece en el paréntesis, x menos h al cuadrado, al resolverlo, eso genera un trinomio. Si lo tenemos como x menos h al cuadrado, es un binomio elevado al cuadrado. Y si lo resolvemos, nos genera un trinomio. Entonces la idea es cómo devolvernos y llevarlo a esa expresión. Entonces observen lo que yo puedo hacer acá. Yo puedo escribir esa expresión que tenemos ahí como 2 que multiplica un factor común, x a la 2, menos 6x más una cantidad más 23. Voy a cambiar acá de color para la cantidad. Esa cantidad es completar ese paréntesis que aparece ahí como un trinomio. No sé si se acuerdan cómo es la forma de factorizar un trinomio. Hay trinomio cuadrado perfecto, hay trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c, y hay trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Observen que para que ese sea trinomio cuadrado perfecto, yo le puedo sumar 9, y ahí me queda un trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. Y 6 es 2 veces 3. Pero lo estoy alterando sumándole 9. Entonces tengo que restarle esa operación que acabo de sumar. Y no le estaría restando 9, sino 2 por 9. Observen que el 2 está adelante. 2 por 9, 18. Voy a indicarlo acá primero así y luego lo... Entonces le sumaría 18, entre comillas, al destruir el paréntesis y le restaría también 18. Y así no lo estoy alterando. Luego entonces ese paréntesis lo escribo como debe ser factorizado. Vamos a escribirlo factorizado. Sería entonces 2 que multiplica raíz cuadrada del primero menos raíz cuadrada del último elevado al cuadrado más 23 menos 18. 2 por 9, 18. Así nos quedaría entonces 2 que multiplica x menos 3 al cuadrado y 18 con el 23 lo resto y da 5. Por lo tanto, este valor es el A, este valor es el 3, es el H, y este valor es el 5, es el valor K. Así que el vértice sería entonces el punto 3,5. Esa es una forma de hacerlo. Ahora vamos a hacerlo de la otra forma.
Por favor, si hay alguna duda, pregunten con toda confianza. Bien, entonces ahora vamos a hacerlo de la otra forma. Voy a pasar a la página siguiente para que lo hagamos de la otra forma. No olviden que estamos encontrando el vértice. La otra forma sería, habíamos dicho por allá anteriormente que el vértice era el valor menos b sobre 2a y lo que me dé esta expresión lo evalúo en la función a ver qué nos da. Entonces para el ejercicio tenemos que b es 12. Para el ejercicio que estamos haciendo, volverlo a copiar. El ejercicio es f de x igual a 2, x a la 2, 12x y 23. Entonces, en este caso, el valor b es menos 12, el valor a es 2, así que tendríamos que el vértice sería menos b, pero b es menos 12, o sea, sería 12. Sobre 2 veces a, pero a es 2, o sea, sobre 4. Y evaluamos lo que nos dé esa expresión. O sea, que sería el valor donde está 12 sobre 4, que es 3. Miren que ya encontramos el primer valorcito que es h, que es 3. Y toca en la función evaluar por 3. Hagámoslo aquí debajito. Si pueden sacar calculadora, lo hacemos. Por favor, sáquenla para que analicemos la expresión. Sería 2 se multiplica 3 al cuadrado menos 12 multiplicado por 3 más 23. Si realizamos la operación sería 3 al cuadrado es 9 y por 2 da 18. 12 por 3 da 36 y le sumamos 23. Si sumamos los términos positivos, 18 y 23 dan 31. Y le restamos 36. A ver cuánto nos da esa expresión. Y le restamos 36. Perdón, 41, que es 18 y 23, y le restamos 36, da 5. Por lo tanto, el vértice, ya miren que es exactamente el mismo valor, 3, 5. Esa es la forma de hacerlo. Ya cada cual, cuando esté trabajando, pues decidirá cuál le parece mejor. No olviden que es cuando nos pongan a hallar el vértice. Ahora, las otras dos ecuaciones, me devuelvo un momento. La número 1 y la número 2 son ecuaciones en las que nos dicen, dado el un punto por donde pasa ahí el vértice, encontrar la ecuación de la parábola, que eso es lo que generalmente se trata de analizar, hallar la ecuación
una parábola conociendo un punto por donde pasa y el vértice. Entonces vamos a utilizar ese tipo de ecuaciones para hallar ecuaciones conociendo un punto por donde pasa y el vértice. Vamos primero a visualizarlo como puede ser. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Insisto, si hay alguna duda, alguna inquietud. Ninguna, profe. Bueno, ecuación, conocidos el vértice, voy a indicarlo acá en símbolos primero, y un punto por donde pasa. Un punto X, Y. Entonces miremos acá el siguiente ejemplo. No olviden, ecuación conocidos el vértice y un punto por donde pasa. Esa es la idea de manejar estas ecuaciones. Y puede haber varias opciones. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Ecuación conocido el vértice 3, 4 y el punto 1 menos 8. Solo hay que tener cuidado con los signos. Antes de resolverla, observemos rápidamente este pequeño dibujo. Yo lo voy a hacer, pero luego lo borro. Si el vértice es de una parábola, es por decir acá, y el punto por donde pasa, voy a hacerlo de otro color, este sería el vértice. Y el punto por donde pasa, supongamos que es este. Entonces puede ocurrir que hayan dos tipos de parábolas. Observen acá. Una que sea así, es válida, otra que sea así. Entonces hay algunas parábolas que pueden tener, que abren hacia la izquierda o hacia la derecha, o abren hacia arriba o hacia abajo. Entonces es posible que uno con un punto y un vértice pueda encontrar dos ecuaciones de parábolas que cumplen la condición. Pero generalmente nosotros vamos a utilizar solo una de ellas. Se pedirá solo una. Bien, entonces acá vamos a trabajar esto. Entonces vamos a recordar esta forma. Por favor, miremosla acá, que la voy a escribir. X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Esta es la forma que vamos a utilizar. Bien, entonces este sería vértice HK. Y el punto XY. O sea, donde está la X ponemos el valor del punto en X.
O sea que tendríamos, en esa ecuación que tengo encerrada, tendríamos 1, que es el valor en x, menos 3, que es h, y lo elevamos al cuadrado. Igual a 4, esa letra P, y donde está la y, observen la ecuación, ponemos el menos 8. Y donde está la K, ponemos el 4. Como es y menos K, sería menos 4. Ya organizamos esa expresión que acabo de escribir y despejamos la letra P. Entonces tenemos, hagámoslo paso por paso. 1 menos 3 da menos 2 al cuadrado. Igual a 4P, que multiplica menos 8 menos 4 es menos 12. Luego tenemos menos 2 al cuadrado da 4, el lado izquierdo. 4 que multiplica, bueno, de una vez hagamos esa operación. 4 por menos 12 da menos 48p. Y entonces despejamos la letra P y nos da que P es igual a 4 sobre menos 48. Simplificando y manejando los signos, P es 1 sobre 12. Ya con ese valor de P, ya podemos encontrar ya la ecuación final. De nuevo en la ecuación, en la que está encerrada, sería x menos h, que es 3, elevado al cuadrado, igual a 4 por p, pero p es menos 1 sobre 12, que multiplica a y menos k, pero k es 4. El lado izquierdo, por favor miren el lado izquierdo, x menos 3 al cuadrado se resuelve con un producto notable que se llama el cuadrado de un binomio. Recordemos que es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el lado derecho, simplificando, observemos que 4 sobre 12 da menos 1/3, que multiplica y menos 4. Ya lo que sigue es operar el lado derecho, organizarlo y despejar la letra y. Vamos a la página siguiente a hacer esa operación. Por favor, si hay dudas, me interrumpen. Con toda confianza pregunten. Vamos a multiplicar entonces lo que hay en el lado derecho. Voy a volver a escribir lo que tenemos. Para no estarme devolviendo, entonces escribo lo que tenemos al final. Quedaría entonces x a la 2, 6x más 9 igual a menos 1/3 de y menos por menos da más 4/3. La idea es despejar
la letra Y. Entonces vamos a hacerlo de forma organizada. Observemos que esto se puede escribir como x a la 2. Lo que sigue es manejo operativo. 6x más 9. Lo habíamos podido hacer antes para que quede un poco más fácil, pero ya voy a hacerlo así. Ese 3 que estaba dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces tendríamos así, menos y más 4, todo sobre 3. Y ese 3 que está dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar. Daría 3x2, 18x, 6 por 3, 18, y 9 por 3, 27. Igual a menos y más 4. Ese 4 que está en el lado derecho sumando pasa a restar. Hacemos la operación respectiva con ese 27 y el 4. Daría entonces 3x2 menos 18x. 27 menos 4 da 23. Igual a menos y. Pero la idea es que la y no nos quede positiva. Entonces multiplicamos por menos 1 toda la expresión y nos queda que y, que es igual a f de x, es igual a menos 3x2 más 18x menos 23. Y esta sería la ecuación de la parábola que me están pidiendo. Observen que el valor 3 es negativo, o sea que abre hacia abajo. A es negativo, abre hacia abajo. Entonces es la forma de resolver cuando me dan un punto y el vértice. De manera similar se puede hacer el otro tipo de parábola que abre hacia la izquierda o hacia la derecha. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda con respecto a eso. Como les dije o les he dicho siempre, cualquier inquietud, pregunte. Bueno, vamos a mirar entonces unas aplicacioncitas. Y si nos da tiempo, hacemos más ejercicios sobre parábola. La primera aplicación que vamos a hacer de la parábola es la siguiente. Bien, vamos a copiar el enunciado del ejercicio. Entonces la idea, aplicación de la función cuadrática. Se tienen 300 metros de alambre
No sé si han escuchado de alambre que lo llaman alambre de cerca o para cercar. Es un alambre que le ponen electricidad para delimitar o para encerrar un área rectangular de pasto. Esto se va a hacer a lo largo de un río. Como información, no se va a colocar cerca en la orilla del río. O no se va a acercar en la orilla del río. Si X es el ancho de ese rectángulo, encontrar una función en X una función en la variable X que proporcione el área del rectángulo. No olvidemos que otra información es que se va a utilizar todo el alambre. Bien, entonces ese es el enunciado. Entonces la idea es primero leer bien para entender lo que me dan y lo que me están pidiendo. Voy a ir subrayando lo importante a tener en cuenta. Nos dan una longitud de 300 metros para hacer una cerca de forma rectangular. Este rectángulo se va a hacer a lo largo de un río y por la parte que corresponde al río no se va a gastar alambre entre comillas. No se coloca cerca en la orilla del río. Nos dicen que X es el ancho.
de ese rectángulo. Y me piden que haya una función f de x, para el área de ese rectángulo. Entonces, bueno, cuando le dan a uno un tipo de ejercicio con enunciado, si es posible, hacer un pequeño gráfico. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico primero. Este sería el rectángulo. Por aquí estaría el río. Nos dicen que el ancho del rectángulo lo determinan que es X. Entonces vamos a ponerle X al ancho del rectángulo. Por lo tanto, el otro lado, que es el largo, le podemos dar otra letra. Puede ser Y, Z, en fin. Entonces le decimos a X el ancho y a Z el largo. No olviden que la función que vamos a encontrar es en términos de X y es para el área. Entonces vamos a gastar 300 metros en, voy a señalar, este lado, yo estoy señalando, más este lado, que también vale la misma cantidad, más este lado que se llama Z. Quiere decir que X más X, que es 2X, más Z, se dispone para encerrar eso de 300 metros. De ahí podemos despejar la letra Z si queremos. Dentro de un momento la vamos a despejar. Y el área, vamos a escribir el área. El área de ese rectángulo, llamémoslo A, es el ancho por el largo. Base por altura o X por Z. Como la función es en X, entonces en la anterior, en esta, despejamos la Z. Y la reemplazamos en la que sigue. Y ahí está el ejercicio listo. Entonces tenemos que... Bueno, este es otro ejercicio que Profe, qué tengo ahí. pena una pregunta, una duda. Sí, En ese sentido, podría cambiar la función. Digamos, si el rectángulo no lo tomamos en esa posición, sino que se colocaría vertical, siendo ah, X más largo que sí, no habría también ningún problema. no hay problema porque el área sigue siendo la misma. No cambiaría la función. No cambiaría. Ok. Sí, usted puede hacer el rectángulo así o así. El X sería este. El X sería este y el otro es el Y o el Z, no sé cómo lo quieran llamar. Lo importante ahí es que lo que usted dice es importante para otra cosa que veremos luego. Se los menciono por encimita. Por allá vamos a ver y cómo deben de ser las dimensiones para que el área sea máxima. Y ahí sí puede
uno mirar cómo debe ser el manejo de ese rectángulo para que el área sea máxima. Pero eso lo veremos por allá terminando el curso, en una parte que se llama optimización. Bien, entonces tenemos que, devolvámonos un momento acá, tenemos que 2x más z igual a 300, despejo la z, entonces da 300 menos 2x. Z es igual a 300 menos 2x. Por lo tanto, el área será x por z, que es 300 menos 2x. Ya el área depende de una sola variable, o sea que depende de x. Así que el área será, si lo hacemos un poco organizado, sería menos 2x a la 2 y más 300x. Esta sería la función del área en términos de x. Es una parábola que abre hacia abajo. Bien, ahí podríamos dibujarla si queremos, encontrar el vértice, en fin, se puede hacer tranquilamente eso que hicimos ahorita. Ahora miremos otra aplicacioncita. Por allá en economía, voy a hacer primero acá un bosquejo de algo que se ve por allá en economía, de pronto alguno que vea un área de economía. Hablan de oferta, voy a inventarme acá este ojito, oferta y demanda. En el punto donde la oferta es igual a la demanda, sería ahí, que sería el punto de equilibrio. Esto se utiliza mucho para el manejo de producción de un determinado artículo. Y es posible que este tipo de estudios determinen si se sigue construyendo o fabricando un determinado artículo o si se suspende esa fabricación. Cuando ya sea más costoso la producción que lo que se obtiene al vender, generalmente se deja de producir. Entonces, esta aplicacioncita tiene que ver con algo así, pero no lo voy a denunciar como oferta y demanda, sino con dos ecuaciones de forma cuadrática y es así. Si, llamémoslo acá, si P de X es la siguiente expresión, 144 más 5X menos X2, y si Q es 48 más 5X más un medio de X2, imagínense que una sea la oferta y otra la demanda. Halla el punto de equilibrio, ese punto que mostré ahora en el dibujito. Halla el punto de equilibrio.
pero no lo va a llamar punto de equilibrio, sino el punto donde se corta, o el punto que tienen en común. A ver si alguno me dice qué haría. Hallar el punto donde se cortan. Pues para encontrar el punto en común que tienen las dos, basta igualarlas y despejar la x. Y luego con ese valor de x, reemplazamos en cualquiera de ellas y encontramos el otro valor. Entonces solo hay que igualar donde estas dos expresiones son iguales. Donde 144 más 5x menos x2, esta es una parábola que abre hacia abajo. Observen que el valor que acompaña a la x al cuadrado es negativo, donde es igual a 48 más 5x más 1/2 de x2. Entonces lo que hay que hacer ahí es despejar la x. Vamos a hacerlo paso por paso, aunque se puede hacer de una forma rápida. Observen que en el lado izquierdo está 5x positivo. Y en el lado derecho también está positivo. Si lo traigo al lado izquierdo, se cancela. Entonces tendríamos que este se va con este. Luego en el lado derecho está el 48 y en el lado izquierdo está el 144. Entonces podemos juntarlos. 144 menos 48. Y en el lado izquierdo está 1/2 de x a la 2. Perdón, en el lado derecho y en el izquierdo x a la 2. Pasa a sumar. Ya lo que resta es, o lo que falta, es hacer la operación del lado izquierdo, 144 menos 48. Eso da 96. En el lado derecho hacemos la suma, da 3x a la 2 sobre 2. Y vamos a despejar esa x. En la página siguiente vamos a despejar esa x, 96. Hay que borrar acá algo que tengo ahí. 96 igual a 3/2 de x a la 2. El 2 pasa a multiplicar. 96 por 2 nos daría 192. Luego el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Eso nos da nos da 64. Entonces le sacamos raíz cuadrada y da que x es igual a más o menos 8. Ese es el valor para la x.
como estamos hablando de pronto de oferta y demanda, hay un valor que nos sirve y otro que no. Si estamos hablando de artículos, por ejemplo, el valor negativo no lo tendríamos en cuenta. Y si estamos hablando de dinero, pues el valor negativo tampoco lo tendríamos en cuenta, a no ser de que lo interpretemos como una pérdida. Y si estamos hablando de tiempo, por ejemplo, nada más tomaríamos el valor positivo. Entonces el valor 8 es el valor en X donde tienen algo en común. Y lo que sigue es reemplazar. ¿En cuál de ellas? En la que ustedes quieran. Por ejemplo, reemplacemos en esta para encontrar el otro valor. P evaluada en 8. No olvidemos que P era 144 más 5X y menos X a la 2. Eso nos da 144 menos 40 menos 64. Perdón, 144 más 40 menos 64. Esto nos da 120. O sea que el punto en común sería el punto 8,120. Eso es una de las aplicaciones. Ahora me devuelvo un poquitico para la siguiente pregunta. Por ejemplo, tengo una parábola así. ¿Cuál será el valor mínimo? A ver, en palabras. ¿Cuál será el valor mínimo? ¿Dónde qué? A ver si alguno me dice. ¿Cuál será el valor mínimo? ¿Dónde qué? ¿Dónde encuentro el vértice? Ese sería el valor mínimo acá. Y si tengo una de esta forma, ¿cuál será el valor máximo? También donde esté el vértice. Entonces pueden haber preguntas como la siguiente. Para una parábola, encontrar cuál es su valor mínimo o cuál es su valor máximo. O también encontrar, por ejemplo, corte con el eje X o corte con el eje Y. Bien, hagamos otro ejercicio. Por favor, miremos este ejercicio. Se cortan cuadrados idénticos en las esquinas de una pieza rectangular de cartón
de 16 centímetros de lado. Luego de que se corten esos pedacitos cuadrados idénticos, se construye una cubeta sin tapa. O una cajita sin tapa. Hay una función para el área de esa caja. Hay una expresión para la función o una función para el área de esa caja que se construye. Entonces, en primer lugar, leer con cuidado. Vamos a subrayar lo importante acá en la lectura. Lo que se va a cortar en las esquinas, cuadrados pequeños, pero igualitos, idénticos. La pieza es rectangular. Recordemos algo sobre los rectángulos. Todo cuadrado es rectángulo. Cualquier cuadrado que uno vea por ahí es un rectángulo. Pero no todo rectángulo es cuadrado. Pero acá como me dicen que es rectangular y de 16 centímetros, me están diciendo que ese rectángulo es un cuadrado. Después de que hagamos el corte de los cuadraditos idénticos, se dobla y se hace una cajita. Entonces vamos a indicar acá el dibujito del rectángulo, en este caso el cuadrado original. Ese es el cuadrado original y le vamos a cortar cuadraditos del mismo tamaño en todas las esquinas. Eso es lo que estamos cortando, lo que acabo de señalar de color negro. Y entonces, como los lados valen todos 16, bueno, van a marcar solo uno, pero todos valen 16 centímetros. Este también vale 16. Debemos de construir entonces una función que al hacer el corte, voy a indicar el corte con otro color y que están doblando los valorcitos. Por favor, miremos lo que voy a marcar con otro color. Si no se ve el color, me dicen. Al cortar esos cuadraditos, doblo por acá, por donde estoy haciendo los punticos, doblo por acá, doblo por acá, doblo por acá y armo la cajita. Enseguida hago la cajita. Por favor, si alguno me dice cómo puedo encontrar esas rayitas que dice que son iguales
en longitud de color azul. A ver si alguno me dice, ¿cómo puedo encontrar eso? Observen que yo no sé el tamaño del cuadrado que voy a cortar, entonces lo llamo, por ejemplo, tamaño X. Por lo tanto, esta rayita será 16 y le quito una X al lado izquierdo y una X al lado derecho. Lo mismo ocurre con la parte que va acá. Vale 16, le quito una X en la parte de arriba y una X en la parte de abajo. Por lo tanto, al hacer la cajita, voy a tratar de hacer la cajita para que vean cómo quedaría la cajita. No la va a hacer pues muy bonita, pero sí. La cajita quedaría algo como así. Esa sería la cajita. Entonces necesito el área de esa caja, porque la pregunta es, ¿hay una función para el área de esa caja? A ver si alguno me dice cómo podría encontrar esa función. Voy a rayar de colores para que veamos algunas cosas en esa caja. Bueno, sabemos que este lado vale 16 menos 2x. Lo mismo que este lado. Y este ladito que voy a marcar de color rojo, este es este mismo, es este mismo, y este de acá vale, observen el primer dibujito que hice, vale x. Entonces necesito el área, no olviden, el área de esa caja. Entonces esa área tiene el piso, que es un cuadrado. La base de esa caja, o sea, el piso, es un cuadrado. Y tiene 4 paredes. Voy a señalar las paredes. Tiene esta pared, esta otra que hay acá, y esta otra, y esta otra. Este sería el piso más 4 paredes iguales. Vamos entonces a hacer el área de esa caja. El piso es un rectángulo, pero como tiene lados iguales, será un cuadrado. Y las paredes son igualitas, pero la base es distinta a la altura. Entonces vamos a hacer el área primero en palabras. El área será área del piso más área de 4 paredes. La del piso, 16 menos 2x por 16 menos 2x, lado por lado. Las paredes,
4 veces 16 menos 2x por x. Devolvámonos al dibujito. Observen, el piso, voy a señalarlo de este color. El piso 16 menos 2x por 16 menos 2x. Y las paredes, que son 4 igualitas, serían 16 menos 2x por x. Y por 4, porque son 4 igualitas. Entonces vamos a expresar ya esta función del área en términos de x. Dieciséis menos 2x al cuadrado. Y esta sería 4 por 16 menos 2x por x. Ahí ya está expresada el área, pero vamos a organizarlo. Entonces tenemos 16 al cuadrado. Creo que da 256. 256. Menos 2 veces el primero por el segundo. 16 por 4, 64. Y más 2 al cuadrado, que es 4x2. Ahí estaría el primer paréntesis resuelto. Más. Hagámoslo acá paso por paso. 4 por 16 da 64. Y 4 por 2, 8. Y eso por x. 256, 64x, 4x2, 64x y 8x2. Organizando, vamos a organizarlo de forma descendente. Primero las que tienen x a la 2. 4 menos 8 menos 4 x a la 2. Menos 4x a la 2. Luego está 64x y 64x desaparecen. Una positiva y otra negativa. Y el otro valor que nos queda, 256. Esa es una expresión para el área de la caja. Función de área de la caja. Bueno, no sé si hay alguna duda con el ejercicio. La clave de estos ejercicios es leer con mucho cuidado, de forma lenta, ir sacando los datos y entendiendo qué significa cada uno de ellos. Y luego, pues, hacer un dibujito como para orientarnos un poco en la solución, aunque muchas veces no se necesita dibujo. No habría que poner las unidades en la respuesta final de centímetros cúbicos. No, esta no da con esta da con centímetros cuadrados, por ser área.
Digo, centímetros cuadrados, me equivoqué. Ah, sí, cuando estemos trabajando ya con unidades, esta función va a dar en términos de centímetros cuadrados. Función de área, ¿cierto? Esta sería en centímetros cuadrados. Bien, entonces voy a colocar un último ejercicio para que veamos que este tipo de ejercicios, no voy a decir de qué tema corresponde, a ver si de pronto localizamos qué tipo de problema es o a cuál de los temas que hemos visto corresponde. Por favor, miremos este ejercicio, le voy a poner asterisco con el fin de que no sepamos de qué tema es. Dice así, una compañía ha estimado la necesidad o necesita esa necesidad de X miles de dólares para comprar o para adquirir esta expresión, para adquirir 100.000 para adquirir esa expresión que son acciones de una compañía de telecomunicaciones. De una compañía de telecomunicaciones. La pregunta es, encuentre o determine el dinero que necesita para comprar o adquirir 100.000 acciones. Bien, entonces, aparentemente uno ve el ejercicio y ve por allá una raíz cuadrada y dice, no, se ve muy difícil, porque para eliminar raíces cuadradas, pues tengo que hacer a veces operaciones algebraicas, como elevar al cuadrado, en fin. Pero vamos a leerlo despacio y vamos a subrayar lo importante. Ese es el primer paso, leer bien. Por favor, vamos a leer y a subrayar esta parte. Una compañía ha estimado
que necesita comprar X miles, necesita X miles de dólares. Esto es muy importante. X miles de dólares para comprar esta cantidad de acciones. De una compañía cualquiera de telecomunicación. Y la pregunta, si ella quiere comprar, la compañía quiere comprar 100.000, ¿cuánto dinero necesita para eso? A ver si alguno me dice qué hay que hacer ahí y nos vamos a dar cuenta que corresponde a un determinado tema. Al final vamos a decir qué tema corresponde de los que hemos visto. A ver, ¿quién me dice qué podríamos hacer? Nadie se atreve a decir. Bien, es muy sencillo. Basta coger esa expresión que tengo de 100.000 multiplicado por ese paréntesis. No olviden que al subrayar X miles de acciones, entonces la idea es despejar la X. Esa expresión y la igualamos a la cantidad de acciones que necesito o quiero comprar, que en este caso son 100.000. Entonces observen que en el lado izquierdo hay un 100.000 multiplicando y en el lado derecho hay otro 100.000. Es posible que alguien se ponga a hacer la operación de destruir el paréntesis y luego operar, es válido, pero se demora más. Le toca hacer más proceso. En cambio, si uno se da cuenta que en el lado derecho hay un 100.000 y en el lado izquierdo hay otro multiplicando, puede pasar el que está multiplicando a dividir y al simplificar queda en el lado derecho. Al pasarlo a dividir queda 1, o sea que me quedaría simplemente menos 1 más raíz de 1 más 0.001x, y como había pasado a dividir aquí en el lado derecho me da 1. Luego se dan cuenta que en el lado izquierdo hay un menos 1 que está restando, pasa al lado derecho sumando. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, entonces el que está restando, con toda confianza pregunta. El que está restando pasaría al lado derecho sumando. Quedaría entonces raíz de 1 más 0.01x, y si pasa a sumar queda un 2. 1 más 1 daría 2. Vamos para el otro paso. Voy a volverlo a copiar aquí en el lado que sigue. Raíz de 1 más 0.01x igual a 2. Y ahora sí, más fácil destruir esa raíz. Elevo al cuadrado y obtengo que 1 más 0.01x es igual a 4. Luego en el lado izquierdo hay un 1. Sumando, pasa a restar ese 4. Queda 0.001x. 4 menos 1 da 3. Y por último, despejo la x. 3 sobre 0.001.
Por favor, si alguien me dice cuánto da eso. 3.000. 3.000. 3.000, muy bien. Pero entonces me voy a devolver un momento. Ya vieron que da 3.000. Me devuelvo un momento. ¿Cuál será la respuesta? 3 Necesitamos el millones de valor dólares. en miles de dólares, entonces multiplicamos por 1.000. La niña que dijo cómo fue. La que 3 había. millones de dólares. Muy bien, porque aquí dice X miles de dólares. Acá voy a señalarlo de color. X miles de dólares. O sea que ese 3.000 que me dio lo tengo que multiplicar por 1.000. Esa es la respuesta. Entonces la respuesta, como es X miles de dólares, entonces la respuesta no son 3.000 dólares, sino 3 millones de dólares. Bueno, entonces yo quisiera que me diga alguno qué tipo de ejercicio es de los temas que hemos visto. O sea, qué tipo de aplicación. ¿Función lineal o función cuadrática? Aunque no hay que decirlo, pero ¿qué tipo de función es? Observe que el grado de la variable es ¿cuánto? Es función lineal. Lineal, porque el grado de la variable es 1. Entonces, cuando uno ve el enunciado y ve esas raíces, cree que es un ejercicio complicado, pero a la hora de la verdad es un ejercicio sencillo. Solo que la única dificultad, pero me alegra mucho que hayan caído en cuenta, es al dar la respuesta. Porque menciono lo de la respuesta. ¿Qué tal si hubiese sido un ejercicio en un examen de selección múltiple y le dicen a uno, respuesta A, 3.000 dólares, B, 300.000 dólares, y C, 3 millones de dólares? Bueno, entonces es posible que una persona elija de una la A. Y en la lectura es donde está la clave. Bien, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda con estos temas. Les recuerdo que el examen se va a alojar en la unidad 1, en la parte final. En la unidad 1, en la parte final. Y el tema es hasta este que vimos hace un momento de la función cuadrática. Si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor me dicen. Si no, para dejar ya por el día de hoy así. ¿Tienen No hay alguna dudas, profe. ¿Está claro todo? Bueno, no olviden entonces, yo mañana les coloco en una novedad. Recuerden, el examen es este fin de semana, el primer examen. Por ahí hay unos talleres que aparecen ahí, no sé si lo vieron en la plataforma, les puede servir para preparar el examen. El examen consta de preguntas de completación y de selección múltiple, para que, digamos, practiquen con esa forma de elegir preguntas de selección múltiple. Y ahí en la lectura del examen están las indicaciones de qué deben hacer, pero de una vez les digo, las que son de completación deben hacerlas a mano, papel, lápiz, en fin, escribir a mano la justificación, tomar la foto, ponerla en PDF o
o como una imagen y subirla en su respectivo lugar de la pregunta. Entonces vamos a dejar así por hoy. Cualquier duda me dicen. Si de pronto durante el momento que estén presentando el examen, alguno tiene un inconveniente, porque eso puede pasar, que se le va la luz o que se le cae el internet, es posible, me toman un pantallazo con el celular, por ejemplo, y lo toman como evidencia para poder realizarles un examen supletorio luego. ¿Queda claro o no? Súper claro, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien, una feliz noche para todos y estudien mucho y ojalá les vaya muy bien en ese primer examen. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, lo mismo, que estén muy bien. Igualmente.